Muy buenas tardes, licenciada Sonia Andrade, compañeros y compañeras presentes en esta clase de Derecho Laboral. Este día me corresponde desarrollar lo que es el concepto del contrato de trabajo, la creación del contrato colectivo de trabajo, la naturaleza jurídica y las formalidades que se requieren dentro de un contrato colectivo de trabajo. Antes de iniciar, es necesario conocer el concepto de el contrato colectivo de trabajo para poder comprender al principio la temática que vamos a desarrollar en esta tarde. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? El convenio colectivo de trabajo o contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre los representantes de las empresas, es decir, los patronos o los empleadores y los representantes de los trabajadores, con el fin de establecer las condiciones laborales y obligaciones entre las partes. Según el artículo 204 del Código de Trabajo, tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, las siguientes personas: los patronos y trabajadores privados, los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, y se prohíbe ser miembro más de un sindicato. En primer lugar, es importante que conozcamos que este contrato colectivo de trabajo, celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o más patrones sobre las condiciones de trabajo que habrá de regir en la relación laboral patrón y trabajador. En este se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, las prestaciones, los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo, así como también las vacaciones, las remuneraciones, los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos ante la parte patronal. Cuando estas condiciones han sido acordadas, se les conoce como condiciones mínimas de trabajo. Por lo tanto, ningún trabajador deberá laborar con acuerdos desfavorables en comparación con lo establecido por el convenio. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la parte de los trabajadores o la parte patronal tiene el derecho de realizar huelga o paros patronales. De igual manera, la gran ventaja de este contrato colectivo de trabajo se ve en la mejoría de las condiciones generales de una empresa, pues a pesar de no ser miembros de sindicatos, otros trabajadores que son individuales pueden gozar de estas mejoras en las condiciones generales de la empresa. Si bien las prestaciones y condiciones de trabajo mínimas quedan establecidas por la ley, quedan dentro del derecho de cada empresa otorgar beneficios superiores o incluso no contemplados en el Código de Trabajo. Ahora vamos a hablarles acerca de la creación del contrato colectivo de trabajo. Antes de explicar las implicaciones de la existencia del contrato colectivo de trabajo, es importante señalar cómo es que nace a la vida jurídica el mismo, para situar un contexto que sirva de fundamento a lo que vamos a desarrollar en esta tarde. El contrato referido tiene su fundamento legal, ya que el legislador del país se ha preocupado de crear la figura jurídica del contrato colectivo de trabajo, para que éste tenga la validez necesaria
disfrutan los efectos jurídicos deseados en él. Por tanto, el contrato de que trata no es innominado y no hay que recurrir a la integración de las normas que regulan otros contratos para darle la validez necesaria. El artículo 270 del Código de Trabajo atribuye como titulares de la suscripción del contrato colectivo de trabajo lo que es la capacidad como elemento general del derecho de contratación a los sindicatos que estén formados como mínimo por el 51% del número de trabajadores requeridos para conformarlo, así como de las federaciones conformadas. Esto conforman una de las partes suscriptoras, ya que por el otro lado tenemos a la parte patronal o también denominado empleador. La institución jurídica propiamente dicha la regula los artículos 101 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 269 del Código de Trabajo. Con respecto de la similitud del contrato colectivo de trabajo con la Convención Colectiva de Trabajo, según la doctora en Derecho Rosa Judith Cisnero Aguilar, la diferencia entre ambas figuras es que meramente la normativa, por cuanto persiguen los mismos fines, es decir, asegurar el cumplimiento de sus acuerdos, lo anterior es respaldado por la literalidad de los artículos 225 y 239 del Código de Trabajo en adelante. Ahora les hablaré acerca de la naturaleza jurídica. En esencia, el contrato colectivo de trabajo no se diferencia del contrato individual de trabajo, más que por el mero hecho de ser colectivo, es decir, que se da entre un grupo de trabajadores pertenecientes a una empresa o una institución. Es decir, que por un lado, el sujeto quien lo suscribe es una persona jurídica, lo que es el sindicato, mientras que en el contrato individual de trabajo se tiene una persona natural, en ambos casos con el patrón, que puede ser una persona jurídica, una sociedad mercantil, una empresa, como comerciante individual o simplemente un empleado. Para entrar al tema de sus elementos que son muy esenciales en el contrato colectivo de trabajo conveniente, se ha estructurado las generalidades pertinentes a tratar de acuerdo al artículo 1316 del Código Civil, en lo que se refiere a la capacidad, al consentimiento, al objeto lícito, a la causa lícita y a las formalidades. La capacidad es un elemento muy esencial y que tiene que estar establecida en cualquier contrato, específicamente en este contrato que estamos desarrollando del contrato colectivo de trabajo, este siendo la capacidad una actitud que es requerida para ejercer el derecho de contratación, dado principalmente porque el elemento es principalmente la edad y de ciertas cualidades personales para efectos del contrato colectivo de trabajo. La ley exige que quienes lo suscriban tengan la calidad de trabajadores y patronos. Y es por esa razón que el artículo 270 del Código de Trabajo da la titularidad del derecho a los sindicatos constituidos, lo que quiere decir que un trabajador, en forma individual, no puede suscribir un contrato colectivo laboral, pues quien tiene la capacidad legal para hacerlo es el sindicato como persona jurídica. Es decir, entonces, de que si yo quiero formar un contrato colectivo de trabajo, tengo que formar un grupo integrado de personas trabajadoras. No puedo formar un contrato colectivo de trabajo, es decir, para ejercer la sindicalización, sino que tiene que ser grupal, no individual. Lo que quiere decir que un trabajador no puede suscribirse a dicho contrato en pos del
patrono para ejercer los derechos de los trabajadores. En el caso de que en el que radique el sindicato, hay que abonar más al tema que la capacidad sea legal. También se requiere que el sindicato haya adquirido su personalidad jurídica con la correspondiente inscripción del acta de constitución, así como sus estatutos en el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Es decir, que no se puede formar un sindicato si no hay una acta de constitución ni tampoco se hayan establecido anteriormente los estatutos ante el Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Con respecto a la causa lícita, la finalidad que motiva el contrato colectivo de trabajo es el elemento esencial. Este depende del derecho sindical, que nos establece ya el artículo 205 en el literal A del Código de Trabajo, donde ningún trabajador puede ser obligado o pertenecer o separarse de un sindicato, recordando que aun sin que el trabajador no pertenezca a un sindicato en su empresa o institución de trabajo, siempre goza de tales derechos por el simple hecho de pertenecer a la empresa o una institución. Lo que quiere decir el consentimiento es que si yo no quiero formar parte de un sindicato, no me pueden obligar a formar parte de él, sino que tiene que ser con mi consentimiento. De tal forma que según lo que expresa el artículo 1316 del Código Civil, el consentimiento es un elemento indispensable para los sindicatos, es decir, que no están obligados a celebrar contratos colectivos de trabajo si no lo desean, y será nulo el consentimiento que adolezca de fuerza, es decir, que un trabajador no me puede obligar a mí a pertenecer a un sindicato, porque este contrato colectivo de trabajo pues que adolezca de fuerza, de error o dolo. Contrario es con el patrono. Él sí está obligado a celebrar el contrato colectivo de trabajo. Esto por mandato de ley, según el artículo 271 del Código de Trabajo. Con respecto a la causa lícita, la finalidad que motiva el contrato colectivo de trabajo es el establecimiento de normas que garanticen las prestaciones o condiciones laborales deseadas por el sindicato y que están disponibles por la ley. Se puede decir entonces que la motivación o la finalidad gira en torno a todos los derechos laborales de un grupo de trabajadores, y esto constituye la causa lícita. Contrario sexo, la causa sería ilícita, no solo que existiese alguna violación de la ley, sino la inadecuada utilización del contrato colectivo de trabajo, como lo sería el obtener beneficios especiales a los suscriptores dentro de la empresa en detrimento de otros trabajadores. Es decir, que un sindicato siempre tiene que ir enfocado a cumplir con aquellas necesidades, aquellos derechos que muchas veces se le violentan a los trabajadores. Ellos deben velar por eso, pero ellos jamás deben de favorecerse o buscar beneficios para solamente el grupo de suscriptores de un sindicato, sino que debe ser en general, es decir, entre todos los trabajadores que pertenezcan o no a un sindicato. Con respecto al objeto lícito, el objeto lícito es sobre lo que recae la motivación del contrato colectivo de trabajo. Así, el legislador lo dispone literalmente en el artículo 268
del Código Procesal. Regular las condiciones de los contratos individuales de trabajo en las empresas o instituciones, así como de los derechos y obligaciones de los contratantes. De esta manera tenemos una dualidad de objetos. El primero, que es regular las condiciones en que cada trabajador firmará su contrato individual. Es por eso que cierto sector de la doctrina sitúa el contrato colectivo como normativa. Es decir, el trabajador ya no tendrá a su arbitrio decidir las condiciones de trabajo del nuevo empleado, sin observar la cláusula del contrato colectivo. Y en segundo lugar, los derechos y obligaciones de sus suscriptores, lo que es lo mismo. Tanto los derechos y obligaciones de las partes deben respetarse y ejercitarse en el alcance y forma que se determina en el contrato colectivo de trabajo. En pocas palabras, hay una reciprocidad en la contratación. Respecto ahora, hablaremos acerca de las formalidades. El contrato colectivo de trabajo debe de cumplir con ciertas formalidades burocráticas o de trámite para su perfecta validez, según se desprende del artículo 274 del Código de Trabajo. La decisión de suscribir el contrato colectivo de trabajo debe acordarse por la Junta Directiva con el voto favorable de la Asamblea General. Una vez hecho esto, se puede delegar por la Junta Directiva que personas del sindicato negociaran el contrato con el patrono, es decir, los intermediarios de los trabajadores. Una vez establecida la negociación con el patrono, se levantará el contrato colectivo, cuyo contenido formal lo dicta el artículo 275 del Código de Trabajo, y dentro de sus cláusulas no deben constar ninguna exclusión de trabajadores según el artículo 277 del Código de Trabajo, por el hecho de no pertenecer al sindicato, ya que esa es una prohibición del legislador. El contrato debe constar por escrito con todos los requerimientos del artículo 275 del Código de Trabajo y debe ser firmado por las partes en el acto. Y luego se sacarán tantas copias sean necesarias, una para cada parte, lo que es una para el sindicato y la otra copia es para el patrono y una para su inscripción. Luego, dentro de los siguientes 30 días después de la suscripción, cualquiera de las partes deberá presentar los ejemplares al Ministerio de Trabajo y Prevención Social para su respectiva inscripción. Cuando la sección del Ministerio de Trabajo y Prevención Social reciba los ejemplares, tendrá solamente 5 días para verificar que el contrato cumple con todos los requisitos que se exigen en el contrato de trabajo y en su caso de encontrar algún defecto, ordenará que se subsane. Si no encuentra defectos, pues se procederá a la inscripción por mandato legal. Y si después de pasado de 5 días la sección del Ministerio de Trabajo y Prevención Social no se pronuncia sobre la admisibilidad del contrato, se tendrá por escrito. Muchas gracias por la atención prestada, licenciada Sonia y compañeros y compañeras presentes. Continuará el siguiente compañero.